Hola, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesús esté contigo y tu familia. Amén. Soy el Prer Antonio Jr. y estoy feliz de estar aquí otra vez. No imaginan la alegría que me da compartir la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo una época tan difícil donde las personas buscan y no encuentran. Incluso la Biblia. En el libro de Joel se dice que llegará un tiempo en que la gente buscará una palabra de Dios y no la hallará. Hoy aún tenemos muchas puertas abiertas de Dios para que el evangelio alcance más corazones. Hoy, hermanos, notan que en redes sociales e internet casi nadie habla de Dios. Son pocos los que realmente predican, son pocos los que traen el contenido que realmente va a cambiar nuestras vidas, hermanos, gracias a Dios. Miren, yo he sido testigo, he visto a muchas personas comentando que a partir del momento en que empezaron a orar, en la oración de la mañana, la oración de la noche, es como si Dios fuera arrancando eso de sus corazones. Sí, esa cosa mala, ese sentimiento malo, esa falta de esperanza e incluso pecados que antes estaban tan arraigados. De repente el Espíritu Santo va quitando eso. Hermanos, eso es el poder de Dios, eso no viene de mí. Esto es la palabra de Dios haciéndose realidad en tu vida. Sabes, ayer estaba platicando con una hermana y ella me contó así, con todas sus palabras. Pastor, mira, si te cuento con detalles lo que Dios está haciendo en mi vida, a través de la oración de la mañana, a través de la oración de la noche. Podría quedarme horas contando porque hoy mis heridas sanan. Miren eso, hermanos, qué hermoso. Ella me dijo, pastor, me siento más ligera. Yo respondí, es como si el peso fuera arrancado de dentro de ti. Así, ese peso en la espalda, esa tristeza, esa depresión. Ella dijo, pastor, solo Dios puede hacerlo, hermanos. Entonces, estamos aquí delante de una obra que no viene de los hombres, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién quiere tocar tu corazón? Hoy quiero hablar de los intercambios que Dios quiere hacer con nosotros. Déjame explicarte. Estaba viendo una publicación en Instagram, me pareció tan interesante la niñita abrazando a su osito, pero el osito estaba tan viejo, tan desgastado. Y de repente Jesús estaba frente a la niñita, sosteniendo un osote mucho más grande detrás de él, y él le estaba pidiendo ese osito. Pero la niña no quería entregar su osito porque era muy valioso para ella. Pero en realidad, Jesús tenía un osote detrás de él, queriendo darle un oso nuevo. Hermanos, esto suele reflejar nuestro corazón. Dios nos pide algo y no queremos entregarlo, como una relación. Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel, tal vez un nuevo trabajo, un ministerio que Dios quiere darnos. En fin, tantas cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y nosotros nos aferramos, ¿verdad? Parece que estamos apegados a lo material, pero Jesús es mucho mejor que todo eso. Y el propio Señor Jesús dijo que el reino de Dios se compara a un hombre que tenía muchas piedritas preciosas, hasta que descubrió una mucho mejor, una mucho más valiosa. ¿Y qué hizo él? Él vendió todo lo que tenía y se quedó con esa. Entonces Jesús dijo, miren, el reino de Dios es exactamente así. Si quieres experimentar la voluntad de Dios para tu vida, que es buena, perfecta y agradable, tienes que renunciar a aquello que es valioso para ti. Solo Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, hermanos. Si algo en nuestra vida nos aleja del Señor, es momento de detenerlo. Amén. De eso quiero hablar. Voy a traer aquí dos ejemplos que tal vez conozcas, pero que nunca habías pensado desde este punto de vista que te voy a mostrar hoy. ¿De acuerdo? Ya vamos a empezar. Gracias de corazón a ti que compartes. Sin ustedes, la obra de Dios no llegaría tan lejos. Así que siéntete bendecido porque Dios está contando contigo para enviar esto al mayor número de personas. Amén. Y también suscríbete al canal. Como eres nuevo, quiero agregarte a mi lista de oración. Y también activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos que voy a subir y no te olvides de activar la opción de todas. ¿Ok? Así que vamos allá. Hermanos, hay una historia en la Biblia que me conmueve mucho. Tal vez ya la conozcan. Es esa historia de aquel joven que tenía muchas riquezas, tenía muchos bienes materiales, muchas propiedades. Y la Biblia cuenta que no solo tenía dinero, tenía buena posición social, se relacionaba bien y contaba con el respeto de la gente. Probablemente este joven aprendió con los líderes religiosos cómo servir a Dios y entonces tomó una decisión muy noble. Quería servir a Dios con todo su corazón. Entonces él procuró obedecer los 10 mandamientos y hacía todo lo posible por portarse bien, por ser una persona correcta. Desde niño nunca causó problemas a sus padres. Siempre fue obediente y eso le trajo cosas buenas. Incluso se hizo rico.
Él llegó a estar muy bien económicamente porque probablemente seguía los principios de la palabra de Dios. Hay una diferencia entre quien sigue los principios y quien acepta a Jesús como Salvador. ¿Qué pasa si practicas los principios? O sea, si pones en práctica la palabra de Dios aunque no sepas nada de la Biblia, porque eso pasa mucho, pues hermanos, es verdad, hay muchos empresarios hoy en día que ponen en práctica principios que están en la Biblia y ni siquiera lo saben, y por eso prosperan. Si lees Proverbios o Eclesiastés, verás que contienen muchas enseñanzas del rey Salomón, quien fue muy rico. Entonces, hermanos, muchas personas siguen los principios de la palabra, pero no creen que Jesús es el enviado de Dios. No creen que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Por eso serán condenados aunque hayan tenido una buena vida aquí. ¿Entiendes? No lo digo yo, lo dice Jesús. Mientras estuvo aquí, dijo: quien crea en mí y se bautice será salvo, pero quien no crea será condenado. Hermanos, la única forma de acercarnos a Dios es por Jesucristo. Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados y lo único que nos separa del Señor es el pecado. ¿Entiendes? Entonces Jesús, Él rompió la única barrera que nos separaba del Creador. Incluso la Biblia dice que todo ser humano es pecador. Todo ser humano se desvió de Dios. Todos están alejados hasta que reciban al Hijo de Dios como su Salvador. Desde ese momento toda barrera se elimina y Dios empieza a obrar en la vida de la persona. Al morir será salva. Mira qué bendición, hermanos. No necesitamos intentar probar nada, no necesitamos comprar la salvación, no existe ninguna penitencia que puedas hacer que vaya a alcanzar el favor de Dios. Eso es gratis. Jesús pagó para que hoy recibamos esta gracia. Amén. Entonces, hermanos, retomando el tema de este joven, probablemente convivió con los religiosos de la época y un día se encontró con Jesús. Así es, solo que ese encuentro, hermanos, en realidad no fue una bendición para él. Calma, que te lo voy a explicar en un momento. La Biblia dice, hermanos, en el libro de Marcos, capítulo 10, que Jesús vio a unos niños y los discípulos le dijeron lo siguiente: Señor, ¿vamos a impedir que estos niños se acerquen a ti? Jesús dijo: no impidan a los niños, porque de ellos es el reino de los cielos, y los puso en su regazo. Piensa en cuánto él irradiaba el amor de Dios en la vida de las personas, y por eso a los niños les gustaba estar cerca de él. En ese momento, hermanos, ese joven religioso notó que Jesús era distinto a los líderes religiosos, porque Jesús tenía autoridad en lo que decía, porque Jesús tenía autoridad, ya que él practicaba lo que predicaba, a diferencia de los líderes religiosos. La Biblia dice que el joven fue ante Jesús, se arrodilló y le hizo la pregunta que todos quieren saber. Él preguntó así: buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? O sea, hermanos, él sentía que todavía le faltaba algo en su vida, que aún faltaba algo para llenar su corazón. Por más que él ya practicara la palabra, sentía un vacío. No tenía certeza de lo que le sucedería después de que partiera de esta tierra. Él llamó a Jesús buen maestro porque sabía que realmente lo era. Pero el propio Cristo, para intentar quitarle esa idea de la cabeza de que es necesario ser bueno para ser aceptado por Dios, Jesús entonces dijo lo siguiente: mira, bueno, solo es mi Padre que está en el cielo. Y en ese momento, hermanos, el joven empezó a preguntarle a Jesús: ¿qué tengo que hacer entonces para ser salvo? Y fue entonces que Jesús dijo: sigue los mandamientos. Al final de cuentas, hermanos, los mandamientos son para ser vividos realmente. ¿Están de acuerdo? Cuando Jesús estuvo aquí, dijo: los 10 mandamientos se resumen en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, entendimiento y fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces ese joven empezó a contarle a Jesús: mira, yo no robo, no miento, no codicio a la mujer de otros, ni los bienes de otros. Yo sigo los mandamientos desde mi juventud. Jesús, al conocer su corazón, le hizo una petición a ese joven, hermano, porque Jesús sabía que había un pequeño detalle en su vida que debía alinearse. Ese detalle haría toda la diferencia. La Biblia dice que cuando Jesús habló con ese hombre, sintió un gran amor por él. Mira lo que está escrito en Marcos capítulo 10 versículos 21 y 22. Dice así, mira: Jesús miró al hombre con amor y le dijo: te falta una cosa, ve, vende todos tus bienes y da el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Cuando el hombre escuchó eso,
se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Miren esto, hermanos. Antes de que Jesús le pidiera lo más difícil a ese hombre, la Biblia dice que lo miró con amor. La mirada de Jesús, hermanos, no era de reproche ni de alguien buscando su error, ¿saben? Era la mirada de un padre amoroso que veía el potencial de ese hijo y veía exactamente lo que le estaba impidiendo ser verdaderamente libre. Hermanos, Jesús sabía que ese joven ya cumplía los mandamientos, algo raro en esa época, pues ni los religiosos lo hacían. Ellos solo querían aparentar ser superiores y más espirituales ante los demás. Pero Jesús se oponía totalmente a eso. Pero en este caso aquí, ese joven realmente lo hizo de buena voluntad. Solo que Jesús se dio cuenta, ¿no, hermanos?, de que el dinero estaba arraigado en el corazón de ese joven. Y en realidad, el dinero era solo el síntoma de un problema mucho mayor: la idolatría. Hermanos, ese joven tenía el corazón atado a sus posesiones y riquezas, que eran su seguridad. Hermanos, por eso, después de esto, aquí, Jesús les dijo a los discípulos: qué difícil es que un rico entre en el reino de Dios. Es mucho más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. ¿Por qué? Porque los ricos, hermanos, se creen superiores casi a Dios. Piensan que el dinero resolverá todo y por eso no confían en el Señor. Y entonces Jesús, con un amor profundo, le hizo una invitación para que hiciera un intercambio. Es como si él dijera: deja ese tesoro en la tierra, donde se corroe, y yo te daré uno en el cielo. Te daré algo mucho mejor y más grande. Así que cambia todo eso que tienes por mi presencia, tus hermanos. He escuchado a muchos decir: si esa persona que habla tanto de Dios realmente amara al Señor, vendería todo y lo daría a los pobres. Hermanos, en realidad Jesús no está pidiendo eso para mí ni para ustedes. Él le pidió eso a ese joven en específico. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que el dinero, en este caso, era un ídolo en su corazón. El dinero era un dios para ese joven. ¿Recuerdas que te mencioné que el encuentro de ese joven con Jesús no fue una bendición para él? ¿Sabes por qué? Cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres y que ganaría un tesoro en el cielo, la Biblia dice que él se fue muy decepcionado y triste. ¿Por qué? Tenía muchas riquezas. Hermanos, ¿sabes qué es peligroso cuando comenzamos a conquistar muchas cosas? No está mal ni es pecado. Dios puede enriquecer y prosperar a alguien. Y de hecho yo creo que la miseria, esa miseria extrema, eso no viene de Dios. Hermanos, la falta de dinero es muy mala, ¿no creen? Sería mejor preocuparse por otras cosas que pensar en ¿cómo pagaré ese recibo? Pero hermanos, la Biblia dice aquí que este joven tenía muchas riquezas, muchas posesiones. Y ahí es donde viene el peligro, ¿saben? Porque mientras más tienes, más te vas aferrando a esas cosas. Y empiezas a pensar que eso es tu seguridad. Y eso entonces se convierte en un ídolo, una idolatría en tu corazón. Y entonces, en el caso de este joven, él realmente estaba siguiendo los mandamientos, pero le faltaba el primero y más grande de todos los mandamientos. Ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento. Amén. Y eso le faltó a este joven, hermanos. Por eso, en este caso, Jesús le pidió ese cambio. También, hermanos, vemos un ejemplo contrario. En la palabra de Dios vemos el ejemplo de Moisés. Miren qué interesante, hermanos. La Biblia cuenta allá en el libro de Hebreos que Moisés decidió hacer un cambio para mejor. Como saben, Moisés fue criado como un príncipe en Egipto. ¿Están de acuerdo? Piensa, él creció como hijo del faraón. Hermanos, él tenía todo el lujo del mundo, toda la comida, toda la educación, todo el poder, todo el estatus que el imperio más grande de aquella época podía ofrecer. Así, él vivía con placeres y pecados sin preocuparse por nada. Pero, hermanos, llegó el momento en que él tuvo que tomar una decisión. Miren lo que dice la palabra de Dios allá en Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Está escrito así: por la fe, Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Él prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres pasajeros del pecado. Él consideró la deshonra por causa del Cristo una riqueza mayor que los tesoros de Egipto, porque tenía en mente la gran recompensa. Amén. Ahora piensen conmigo, hermanos. Moisés hizo el camino contrario al de ese joven rico, ¿verdad? El joven rico tenía los mandamientos, pero él no quería renunciar a los tesoros de la tierra. O sea, no amaba a Dios con todo su corazón
Y Moisés, él tenía los tesoros de Egipto. Él tenía todo en este mundo, pero prefirió dejarlo por las promesas del Señor. Y la Biblia aún dice que él prefirió el sufrimiento con el pueblo de Dios antes que los placeres pasajeros del pecado. O sea, él entendió que lo que Dios tenía para su vida era infinitamente mayor. Y por eso cambió el palacio por la presencia de Dios. Prefirió renunciar a las riquezas de Egipto para estar y sufrir con el pueblo de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque él veía la gran recompensa que Dios estaba preparando para ellos, hermanos. Solo es posible hacer ese intercambio cuando empezamos a mirar nuestra vida, nuestro futuro, con los ojos de la eternidad. ¿Sabes cuando miras tu vida y te das cuenta de que cada día estás más cerca de la muerte? Hermanos, esa es una verdad, es una realidad. No sirve de nada que intentemos esconderla. Quizá el Señor quiera hacer un intercambio contigo hoy que me escuchas. Deja de enfocarte en las cosas de esta tierra y empieza a buscar las cosas de lo alto, porque ahí es donde vas a vivir. ¿Estás de acuerdo? Hermanos, todos nos encontraremos con Dios. Por eso esa frase tan conocida es cierta. Es cierta. Cuando dice que todos los caminos llevan a Dios, es cierto, pero muchos llevan a la condenación eterna. Ellas estarán ante el Señor y Él les dirá: no los conozco ni sé quiénes son. No me sirvieron ni creyeron en mi Hijo Jesús. Así que serán condenados. Ahora bien, hermanos, cuando seguimos el único camino para la salvación, que es Jesús, entonces podemos tener la paz, la seguridad de que Él nos va a recibir con los brazos abiertos cuando partamos de este mundo. Amén. Hermanos, el joven rico solo vio la pérdida inmediata y el presente, mientras Moisés miró con ojos de eternidad. Y a nosotros también. Dios nos está mirando hoy con amor. Dios nos pide renunciar a lo que nos aleja de Él. Puede ser una relación, un hábito destructivo o el orgullo que te impide perdonar. Hermanos, ¿cuántos no perdonan por sentirse superiores? Solo puedes perdonar cuando eres humilde y reconoces que Jesús te perdona cada vez que lo pides. Y por eso debes hacer lo mismo con los demás. Es un mandamiento, hermanos. Así que debemos desapegarnos de todo aquello que nos aleja del Señor. Y tal vez tu caso sea el tema del dinero, y no quiere decir que seas rico. Pero, hermanos, hay personas que se apegan a 1,000 pesos en la cuenta, 500 pesos, y piensan que eso es más importante que Dios. Algunos hermanos perderán la morada celestial por anteponer un terreno a la adoración a Dios. Entonces, hermanos, esta es una invitación amorosa. Ven, es una invitación con mucho amor que Dios nos está haciendo hoy para que lo amemos con todo el corazón. Amén. Entonces, vamos a orar en este momento. Quiero mucho que escribas aquí en los comentarios si Dios habló contigo. Di así: oh, Dios habló conmigo hoy. O escribe: esta palabra tocó mi corazón. O también: yo necesitaba escuchar exactamente esto hoy. Amén. Gloria a Dios. Cierra tus ojos. Al final, compártelo con muchas personas. Seguro bendecirá a muchos. Aleluya, vamos a orar. Gloria a Dios, Señor, mi Dios y mi Padre. Queremos alabarte, mi Padre, por nuestra vida, el aire que respiramos y las riquezas o desgracias mayores que cualquier dinero. Padre, gracias por la salvación en Jesucristo. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque el Señor nos llama con amor y nos conmueve. Ese amor no nos acusa, sino que nos invita a acercarnos a ti. Oh, mi Padre, tu mirada sobre nosotros no es de reproche. Es una mirada de Padre llena de misericordia y de gracia. Perdónanos, Padre, por dudar de tu amor y ser como ese joven tantas veces. Nos entristecemos con lo que el Señor nos está pidiendo, porque estamos más apegados a las cosas de esta vida que a tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús presento ante ti a quienes me escuchan. Conoces cada corazón, lucha y apego que esa persona tiene, con pecado y cosas que no te agradan, muchas veces idolatría, Padre. Oh Dios, tú sabes la riqueza que tienes para entregarnos. A menudo nos enfocamos tanto en el presente que no vemos lo bueno que puede ser. Renunciar a algunas cosas para estar contigo puede ser maravilloso. Por eso, Padre, reprendo ahora toda voz del enemigo que susurra en la mente de esta persona cuando quiere decidir caminar con Jesús. En el nombre de Jesús reprendo toda voz de acusación, toda mentira del diablo, todo espíritu de avaricia, materialismo, toda esa idolatría del corazón caiga por tierra ahora.
toda mentira del diablo que dice que obedecer a Dios es perder, es sufrir. En el nombre de Jesús, mi Padre, te pido que tu Espíritu Santo le revele a cada uno de nosotros aquello que necesita ser entregado en tu altar hoy. Puede ser una relación que no te gusta, un vicio, resentimiento, orgullo, vanidad o incluso miedo de no ser feliz. Esto nos lleva a tomar malas decisiones. La carencia hoy es fuerte. Oh Dios, llena nuestro corazón, Señor. Queremos ser como Moisés, que vio la recompensa que el Señor le tenía y no le importó sufrir. Sabemos, Padre, que el sufrimiento y las aflicciones son parte de este mundo, pero creo que el Señor tiene preparada una paz para nosotros en medio de ellas. Renueva, Dios, la alegría y fuerzas de tu pueblo ahora. Llénanos, Padre, con una presencia maravillosa que este mundo no puede ofrecer. Aleluya, Padre, creo que el Señor actúa ahora mismo y está quitando con su mano todo dolor y el peso del luto. ¿Cuántas personas, mi Padre, están de luto en este momento? Han estado sufriendo por meses, por años, y no pueden seguir con su vida. No pueden hacer lo que necesita hacerse. No pueden, sobre todo, hacer tu voluntad. Ahora te pido, Jesús, que mires con amor a esa persona. Sana sus heridas y haz tu obra en la vida de tu hijo e hija. En el nombre de Jesús oro y agradezco. Si deseas entregarte a Jesús, te invito a repetir estas palabras con todo tu corazón. Creo que Él te escuchará. Amén. Di así: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que hasta hoy mi vida no ha sido fácil. Siento este vacío en el pecho y te pido ahora, Jesús, llena mi vacío, perdona mis pecados. Ya no quiero ser esclavo del pecado, quiero vivir en santidad, quiero caminar contigo todos los días. Creo, Jesús, que tú moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día y ahora estás a la derecha del Padre. Jesús, lávame con tu sangre, purifícame de todo mal, ayúdame a perdonar. Y si hay algo en mí que no te agrada, que el Señor me lo muestre porque quiero cambiar de vida con tu ayuda. En el nombre de Jesús, oro y te agradezco. Amén, aleluya, gloria a Dios. Oh, mi querido, mi querida, estoy tan feliz de que hayas tomado esta decisión. Este cambio que estás haciendo fue la decisión más sabia de tu vida. Y debes saber que esta oración aquí no es el punto de partida. Es aquí donde comienza el nuevo caminar con Dios. Cuando empiezas a aprender de Jesús, cuando empiezas a obedecer principalmente su palabra, es ahí donde Dios va haciendo una obra de liberación, de sanidad y de transformación en tu vida. Amén, comparte y te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga, un gran abrazo.